El Gran Cañón, ubicado en el distrito norte de Arizona, es famoso en todo el mundo por su maravilla natural y atrae a millones de visitantes cada año. Sin embargo, un descubrimiento reciente de un hombre en el cañón ha enviado escalofríos a expertos y científicos, insinuando una sombría posibilidad. Esta revelación no es una mera teoría de la conspiración o ficción, sino una cruda realidad que ha tomado a todos por sorpresa. El descubrimiento ha generado preocupaciones sobre el futuro del Gran Cañón y las regiones circundantes, lo que genera temores de un resultado catastrófico. Prepárate para ver una verdad inquietante que pondrá a prueba tus creencias sobre este hito icónico. En 1908, Theodore Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, declaró el enorme Gran Cañón monumento nacional, a pesar de la evidencia del asentamiento de nativos americanos en el área desde el siglo XIII. No fue hasta 1540 que los europeos tropezaron con el cañón. El explorador español Francisco Vázquez de Coronado dirigió una expedición que hizo el descubrimiento, marcando un hito significativo en la historia de la exploración del cañón. La investigación del cañón por parte de los norteamericanos se retrasó durante varios siglos debido a su ubicación aislada y de difícil acceso. No fue sino hasta 1869 que el geólogo John Wesley Powell, acompañado por un equipo de 10 hombres en 4 botes de remos, dirigió la primera caminata peligrosa por los rápidos del río Colorado y a través del desfiladero de 277 millas. Esta expedición no tuvo precedentes y marcó el comienzo de la popularidad del Gran Cañón. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, la cantidad de visitantes anuales al Gran Cañón aumentó significativamente. Theodore Roosevelt, originario de Nueva York, tenía una fuerte afinidad por la región occidental de los Estados Unidos. Tras el asesinato del presidente William McKinley en 1901, Roosevelt se convirtió en el presidente número 26 y 27 del país e inmediatamente dio prioridad a la protección del medio ambiente. Después de crear el Refugio Nacional de Vida Silvestre para salvaguardar los animales, los peces y las aves del país, Theodore Roosevelt cambió su enfoque hacia la regulación de las tierras públicas por parte del gobierno federal. La designación de un área como parque nacional solía requerir una ley del Congreso, lo que resultó en la prohibición del desarrollo privado en esa tierra. Sin embargo, Roosevelt introdujo una nueva práctica de otorgar el estatus de monumento nacional a algunos de los activos más impresionantes de Occidente, simplificando el proceso y reduciendo los obstáculos burocráticos. En enero de 1908, Roosevelt utilizó esta autoridad para asignar una designación de monumento nacional a más de 800,000 acres del área que rodean el Gran Cañón. Roosevelt proclamó que este milagro natural debe permanecer en su estado actual, expresando que es básicamente imposible mejorarlo, pero que debe protegerse para las personas en el futuro como un gran sitio que todo estadounidense debe conocer. La ley del Parque Nacional del Gran Cañón no se convirtió en regulación hasta que fue respaldada por el presidente Woodrow Wilson en 1919, que formalmente declaró ilegales las mejoras privadas en el Gran Cañón por declaración legislativa. El Gran Cañón atrae a más de 5 millones de visitantes cada año y las caminatas, las carreras y los paseos en bote por la naturaleza son actividades populares. Se puede llegar al fondo del cañón a pie o en bote, pero muchas personas prefieren disfrutar de la impresionante vista desde el borde sur, que se encuentra a más de 7,000 pies sobre el nivel del mar. Este panorama se ha mantenido prácticamente sin cambios durante más de 400 años. A pesar de haber sido publicado en 1909, algunas personas cuestionan la validez del artículo del Gran Cañón. Los autores escépticos, los profesores y el Smithsoniano están de acuerdo en que la pieza no es más que periodismo amarillo sensacionalista. Sugieren que el artículo fue creado para aprovechar las necesidades espirituales de las personas, apelando a su credulidad y superstición. En el mejor de los casos, el ensayo parece poco probable y, en el peor,
parece ser un intento deshonesto de ganar dinero difundiendo cuentos. Desafortunadamente, el misterioso autor del artículo no proporcionó ningún seguimiento o evidencia adicional para respaldar las afirmaciones hechas en dicho artículo, dejando a los creyentes y escépticos sin un cierre. Incluso más de un siglo después, el Smithsoniano sigue negando la existencia de Kincaid o del profesor Jordan y se niega a reconocer la validez del artículo. La historia cuenta que Kincaid estuvo acompañado en su segundo viaje al sitio por un arqueólogo del Smithsoniano llamado S.A. Jordan, según la narración. Sin embargo, solo el Arizona Gazette parece haber publicado el artículo. Los nombres de Kincaid y Jordan no figuran en los registros oficiales. El establecimiento académico parece seguir incondicionalmente la narrativa convencional, mientras que los investigadores alternativos creen firmemente que todo el relato es un engaño complejo. Estos investigadores alternativos sostienen que existe un área restringida dentro del Parque Nacional del Gran Cañón donde está estrictamente prohibido caminar, acampar o explorar. Los nombres peculiares de los lugares de esta zona sirven como una prueba más de que el gobierno federal la está monitoreando clandestinamente. Las facciones más radicales entre los grupos alternativos ven esto simplemente como el punto de partida de una conspiración más extensa que involucra a señores supremos reptilianos subterráneos que controlan a la élite gobernante. La perspectiva escéptica está protegida por formidables defensas de la autoridad y la plausibilidad, lo que dificulta que un artículo solitario publicado hace más de un siglo traspase sus barreras. Si bien sería imprudente que un investigador imparcial confiara en un periódico y en un autor anónimo, sería igualmente tonto aceptar la historia oficial proporcionada por una agencia gubernamental que sin duda posee un interés personal en manipular la versión oficial de la historia humana. Los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos para promover las culturas nativas a principios del siglo XX sirven como un ejemplo destacado de este fenómeno. Pero, ¿cómo podemos discernir la verdad y evaluar afirmaciones contradictorias? La clave radica en adoptar un enfoque objetivo, despojarnos de nuestras ideas preconcebidas y confiar en la evidencia mientras nos mantenemos alejados del sesgo de confirmación y las falacias lógicas. Un artículo de noticias de 1909 destaca el área restringida del Gran Cañón y el Estado de Derecho, quizás para lograr un efecto dramático. Sin embargo, luego de una mayor investigación, confirmamos que esta parte del parque está realmente fuera de los límites, lo que lleva a una explicación más plausible que plantea un desafío. El documento oficial que describe las áreas y caminos cerrados en el Parque Nacional del Gran Cañón es largo y tedioso, pero brinda información relevante. Por ejemplo, especifica que ciertas áreas, como la torre de bomberos Hopi y la carretera de acceso, el área de la planta en peligro de Maricopa Point y las minas de sal Hopi están cerradas o tienen restricciones. Vale la pena señalar que estas minas no son minas reales, sino túneles antiguos hechos por el hombre supuestamente construidos por el pueblo Hopi. Nadie puede entrar en ninguna cueva o mina del parque sin un permiso, que nunca se concede. El siguiente pasaje analiza la gestión de las características antropogénicas en ciertos parques nacionales, la emisión de permisos de travesía y la restricción del espacio aéreo en algunos parques para proteger la salud y la seguridad de los visitantes. La Ley Federal de Protección de Recursos de Cuevas de 1988 exige que las características antropogénicas, incluida una zona crepuscular y una zona de oscuridad perpetua, se manejen como cuevas. Para cumplir con esta disposición, los interesados pueden solicitar y obtener permisos en la Oficina de Permisos de Travesía. Además, en 1987 se promulgó legislación para restringir el espacio aéreo sobre los parques nacionales Canyon, Yosemite y Haleakala. Esta ley tenía como objetivo restaurar la tranquilidad natural y la experiencia del parque, proteger la salud y la seguridad pública de los efectos adversos asociados con el sobrevuelo de aeronaves. El lenguaje indica que prohibir los aviones sobre los parques nacionales
y controlar los componentes artificiales como las cuevas son esenciales para la salud y la seguridad pública y tranquilidad del parque. Sin embargo, al autor le preocupa que un jet vuele alto sobre el cañón y por qué la contaminación acústica solo afecta a 3 de los 418 parques nacionales del país. Los depósitos de suelo kárstico, la actividad volcánica y la mitología sobre civilizaciones perdidas hace mucho tiempo, semidioses y dioses, también se comparan entre los 3 parques nacionales. El pasaje también sugiere que hasta 50.000 personas pueden haber vivido en la red de cuevas inexploradas de estos parques, lo que destaca su importancia histórica y ambiental. Los grupos indios de Arizona pueden haber descendido de cavernícolas, siervos o esclavos. Por lo general, existió una civilización altamente evolucionada en la región antes del cristianismo. Los cuentos de nativos americanos describen a los Anasazi como enemigos desde hace mucho tiempo. Los Anasazi ocuparon el área durante mucho tiempo antes que las tribus actuales, y la evidencia arqueológica muestra una actividad aterradora en estos sitios. Los restos humanos son comunes incluso sin huesos o pieles de animales. Sin embargo, cómo se encontraron estos huesos es aterrador. Big Cave en Canyon del Muerto está cerca de Mummy Cave en Canyon de Chile. El Cañón de los Muertos revestido de losas produjo 14 cuerpos de bebés. La canasta grande debajo de los niños contenía los huesos de 4 jóvenes más. Desde 1880 hasta 1910, el profesor David Starr Jordan trabajó en la institución Smithsoniano. Realizó expediciones ictiológicas en el río Colorado y el Gran Cañón. Starr no fue su segundo nombre hasta más tarde en la vida, según las estadísticas del censo. Por lo tanto, no se hizo público hasta después de que alcanzó la madurez, lo que generó dudas sobre su carácter y legado. Un estudio de la decadencia de las razas a lo largo de la supervivencia de los no aptos fue publicado en 1899 por el presidente de la Universidad de Stanford, Jordan, quien apoyó la eugenesia. Este artículo expuso su paranoia xenófoba y su cruda pseudociencia mientras abogaba por medidas drásticas para preservar la pureza racial. Jordan lideró un esfuerzo de esterilización en todo el país que claramente fue un crimen contra la humanidad. Por lo tanto, en 2003, varias estructuras de California recibieron un nuevo nombre deshonroso y la legislatura estatal expresó su profundo pesar por su participación en la eugenesia. Dada esta historia, no sorprende que la institución smithsoniana haya contratado a Jordan para cambiar la narrativa histórica o que ahora se esté distanciando de él. La historia del Gran Cañón y los posibles secretos ocultos están envueltos en misterio y siguen existiendo afirmaciones y teorías contradictorias. Si bien es esencial adoptar un enfoque objetivo y confiar en la evidencia para evaluar estas afirmaciones, es igualmente importante evitar el sesgo de confirmación y las falacias lógicas. En última instancia, más investigación puede arrojar luz sobre la verdad de los secretos ocultos del Gran Cañón.